Los días de gloria del antiguo Egipto duraron más de 3000 años. Durante ese periodo, el amor por el oro consumió a sus faraones. Si bien sus ejércitos dominaban los reinos colindantes, un pueblo orgulloso procedente del sur se alzó para vencer a sus jefes supremos y se convirtieron en los faraones negros de Egipto. No es el antiguo reino de Egipto estable y majestuoso que solemos leer en los libros de historia. Fue una época de disturbios. Poco se sabía de su reinado de los 100 años. Hasta ahora. Los arqueólogos han descubierto pistas nuevas en criptas enterradas. Asombroso. ¿No es increíble? Además de tumbas acuáticas recientemente exploradas. Me di cuenta de que había como oro disperso, que era una sepultura intacta. La constelación de sucesos que se dieron en este lugar es una locura. Los hallazgos han proporcionado nuevos datos sobre los nubios, quienes utilizaron el oro, a los dioses y sus agallas para conquistar todo Egipto. El tesoro hundido de los faraones negros. Desierto de Nubia, al norte de Sudán. En la antigüedad, este fue el centro de una civilización dorada llamada Imperio de Kush. Esto no son montañas que se elevan desde la arena, son las ruinas de las tumbas de los reyes y reinas de Kush que en su día gobernaron todo Egipto, pero que prácticamente se han olvidado por completo. Este es el cementerio real llamado El Kurru. Es uno de los muchos lugares donde los académicos pueden buscar pistas sobre la misteriosa cultura y la historia incomprensible del pueblo Kush. Fue lo que atrajo al arqueólogo Geoff Enderlin. En una pirámide conocida como Q1, el equipo de Geoff está moviendo cientos de toneladas de tierra con la esperanza de sacar a la luz una tumba real enterrada. En su día, cientos de trabajadores se encargaron de construir este monumento piedra a piedra en honor a un único hombre poderoso. En la actualidad, nadie sabe ni siquiera quién era. En primer lugar, queremos averiguar el nombre del rey. Y en segundo lugar, esperamos que haya información adicional en el material que queda en la pirámide sobre dónde se sitúan en la historia hace más de 2000 años. Geoff no dispone de muchas opciones para seguir. A lo largo de cientos de años, la pirámide Q1 se ha deteriorado debido a la arena arrastrada por el viento y saqueadores en busca del oro nubio la han despedazado. Lo que ahora parece un montón de ladrillos, en su día se erigió a una altura 4 veces mayor. En la época moderna, esta tumba en concreto ha demostrado ser la más difícil de descifrar, incluso para el primer hombre que empezó a excavar aquí. Hace aproximadamente 100 años, el arqueólogo estadounidense George Reisner excavó muchos monumentos kushitas y descubrió las tumbas de los reyes más importantes. George Reisner fue un pionero sensacional de la arqueología en Kush. Comenzó en 1908. Trabajó hasta la década de 1930 en unas condiciones muy difíciles y sin embargo consiguió establecer una cronología básica no solo de los amplios periodos arqueológicos, sino de todos los reyes de Kush. Los colocó en orden y ese es el orden que utilizamos hoy. En el Kurru, Reisner llegó al fondo de todas las pirámides, salvo la Q1. El techo de la pirámide había colapsado, encerrando sus secretos en el interior. Después de perder a 5 hombres en una cueva cercana, Reisner decidió no seguir tentando al destino y volvió a casa. A veces, Geoff Enderlin piensa si debería hacer lo mismo. Cuando lees las notas de Reisner sobre sus excavaciones en el Kurru, al final de la temporada se tomó unas 2 semanas libres. Y hay una pequeña anotación que explica que su médico le dijo que tenía que dejar de preocuparse tanto, y es algo que agradezco ahora, aunque solo excave una de las pirámides, porque hay un riesgo inherente. No se puede decir que esté exento de riesgos. Evidentemente, sin riesgos, no hay recompensa.
Y Reisner descubrió en otras necrópolis reales que la recompensa podía ser asombrosa. En los otros templos de los alrededores, Reisner recuperó joyas de oro y objetos magníficos. Obras maestras perdidas desde tiempos inmemoriales, enterradas junto a los reyes para enriquecerlos en el más allá. La artesanía nubia era espectacular. El arte intrincado e innovador que estamos viendo era a veces incluso más impresionante que los adornos creados al norte, en Egipto. Para Geoff sería un triunfo encontrar aunque solo fuera un objeto conservado. Como arqueólogo, tus sueños a menudo son bastante intensos con respecto a lo que puedes encontrar en un lugar. Y obviamente, estas sepulturas de reyes estuvieron muy enriquecidas de objetos de oro y plata y bellas expresiones de sus sentimientos religiosos, así como de su estatus y de su prestigio. Por tanto, nos podemos imaginar encontrar todas esas cosas en el interior de la cámara sepulcral. La primera revelación de Geoff no fue un tesoro de oro, sino una escalera gigante, digna de una inmensa procesión funeraria. Podemos comprobar que la escalera es monumental. Cavaron atravesando la roca sólida a una profundidad de más de 7,5 metros. Sin embargo, al final de la escalera hay una señal de mal agüero. Se puede ver que al fondo está la entrada original, y sobre ella un agujero irregular. Ese agujero irregular lo cavaron los saqueadores. Geoff cree que alguien conocedor de este diseño saqueó la tumba hace mucho tiempo. Sorprendentemente, en esta pirámide la cámara interior es enorme y alta. Por eso solo los que la construyeron podían saber que cavando sobre la entrada podrían acceder al espacio diáfano de la cámara. La cuestión es, ¿hasta dónde lograron llegar los saqueadores? ¿Y qué dejaron atrás? Geoff espera poder averiguarlo pronto. Ya ha excavado el lugar del derrumbe que bloqueaba el camino de Reisner. Estamos en la segunda sala de la pirámide. El techo se derrumbó y cubrió todo lo que había debajo. Tengo una teoría secreta de que los saqueadores se colaron hasta aquí y cuando estaban excavando, el techo se les vino encima. Fue un derrumbamiento de tal calibre que frustró a los saqueadores su intención de entrar en otra tumba, y de ese modo se pudieron conservar a salvo los tesoros durante siglos hasta que Reisner consiguió descubrirlos. Geoff toma precauciones para asegurarse de que ni él ni su equipo se conviertan en las próximas víctimas de la tumba. Está instalando un andamio de hierro especial para asegurarse de que el techo no se derrumbe cuando el equipo excave a cada vez más profundidad. Si la estructura aguanta, podrían lograr lo que Reisner no logró. A medida que los arqueólogos actuales profundizan más en el pasado, utilizan herramientas nuevas que les permiten entrar en las pirámides que habían estado fuera de sus límites hasta ahora. Cuando el cementerio real de Nuri se construyó a orillas del Nilo, había aproximadamente 80 pirámides. Solo hay unas 300 o 400 pirámides en total en Egipto y Sudán, y muchas de ellas están concentradas en este lugar, lo cual es increíble. No hay ningún otro sitio en el planeta donde haya más. Nuri ha estado protegido por algo que normalmente se considera excepcional por esta zona, el agua. Piers Paul Chrisman es un arqueólogo subacuático. Es una de las pocas personas del mundo que puede ocuparse de una exploración en este lugar, ya que las cámaras interiores de las pirámides están inundadas. En la época en la que se construyeron las pirámides, la cuenca del río Nilo creció e inundó las cámaras sepulcrales bajo ella. En los últimos 25 años, el agua del interior de algunas de las tumbas ha subido casi 4 metros. Es una gran curva de aprendizaje saber cómo hacer algo que nadie ha hecho nunca. Excavar tumbas subacuáticas en mitad de este desierto. Mientras Geoff espera que el derrumbamiento del techo haya conservado el tesoro en el Kurru, Piers Paul cree que el agua de Nuri pudo disuadir a los saqueadores. Al estar bajo el agua, está fuera del alcance de la mayoría de la humanidad.
Para descubrir si su corazonada es cierta, Pierce Paul tiene que reunir la combinación adecuada de personas para lograrlo. Cuenta con un equipo especializado que incluye a un buzo profesional y a otra arqueóloga subacuática, Kristin Romy. Evidentemente dije que quería venir y echar un vistazo a lo que había. ¿Cuántas veces se puede bucear en una pirámide? Y además, ¿cuántas veces se han sumergido las pirámides? Estratégicamente, una pirámide es un gran indicador de que bajo ella se encuentra enterrado algo muy valioso. Creo que el hecho de que estas tumbas estuvieran sumergidas les ha proporcionado un buen recurso de protección, ya que no había gente equipada para meterse y saquear una tumba sumergida en ese momento. Para su primera excavación, Pierce Paul ha elegido una pirámide situada en mitad de la necrópolis. En Nuri, donde se puede elegir entre tantas pirámides que hay en pie maravillosas, que están en buen estado y tienen un aspecto fabuloso, hemos escogido la peor, la más tosca y la más fea, que no sabemos ni si es una pirámide. Lo hemos hecho en parte porque es una gran curva de aprendizaje. Se cree que la tumba fue de Nastasen, el último rey enterrado en Nuri. Pierce Paul espera que una vez dentro encuentre pruebas de que así es. Es apasionante bajar por la escalera que conduce al agua, justo en el exterior de la entrada de la tumba de la pirámide. Puedes notar tus latidos. Tus pies tocan el agua, y fuera de la pirámide el agua está fría, a unos 4,5 grados. Está muy fría. Y tienes que decirte a ti mismo, sé que todo va a ir bien, estamos preparados para esto. Y en realidad prepararte para ello es respirar profundamente y seguir. Cuando sales a la superficie del agua, en el interior de la tumba, apagas la linterna y te quedas quieto. Sabes realmente que estás en una tumba. Tienes un elevado estado de conciencia en el momento en el que tu cabeza se sumerge y empiezas a atravesar esa rampa de acero de la cámara y te das cuenta de la gravedad de lo que sucede. Tienes que orientarte por esa primera cámara para llegar a la bolsa de aire de la segunda cámara y todos tus sentidos están al 110%. Estás totalmente conectada e intentas averiguar qué va a pasar a continuación. Es la primera vez que alguien entra en una tumba sumergida. De vez en cuando oyes una piedrecita caer en el agua y te devuelve a la realidad del hecho de que estás a varios pisos bajo la superficie, en una cámara de piedra, atada a una cuerda que te suministra oxígeno desde la superficie. En plena oscuridad, el equipo necesita una forma rápida de salir por si algo sale mal. Llevamos una cuerda desde la mitad de la tumba, desde el punto más alejado a la salida, y ponemos estas pequeñas luces intermitentes azules y verdes. Mientras estén en el agua, seguirán parpadeando. Si no tienes nada más en esta tumba, tienes un plan de escape. Una vez tomadas las precauciones, Pierce Paul y Kristin comienzan a explorar la tumba. Todo nuevo descubrimiento que se consigue en Sudán brinda oportunidades para ayudar a corregir un gran error que el famoso pero imperfecto arqueólogo George Reisner cometió contra el pueblo africano. Durante el tiempo que estuvo en el país, excavó la rica cultura local de sus anfitriones africanos. Estuvo extrayendo la historia africana del suelo, pero lo hizo en una época en la que los delirios racistas y la superioridad étnica empañaban su juicio científico. A pesar de quedar asombrado ante las pirámides que excavó, se negó a creer que las podían haber construido los antepasados de los africanos negros que veía a su alrededor. Ni siquiera cuando tenía pruebas claras de la verdad ante sus ojos. En 1916, el equipo de Reisner descubrió unas bellas estatuas de granito de los grandes reyes cushitas con rasgos que se asemejaban enormemente a los africanos negros. Reisner sostuvo que no eran imágenes exactas. En cambio, en sus artículos académicos afirmaba que los reyes y los constructores de todos los monumentos cushitas debieron ser extranjeros de tez clara. Creo que simplemente desafía de manera radical algunas de sus opiniones sobre lo que la gente en Sudán era capaz de hacer y que se encontró con que de repente era muy difícil interpretar las pruebas. Fue un reto enorme que no pudo superar. Reisner no fue el último o el primero en subestimar a los cushitas.
Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los arqueólogos representaban Kush como algo poco más que un estado sometido dentro del imperio egipcio. Una fuente de oro en periodos de paz y de trabajadores capturados y esclavizados durante la guerra. Sin embargo, una nueva generación de académicos está descubriendo una realidad más precisa y fascinante. El imperio kushita estaba mucho más avanzado de lo que se creyó anteriormente. Uno de los principales yacimientos nubios se asientan a unos 270 kilómetros río abajo de la necrópolis de El Kurru, en la ciudad de Kerma, Sudán. Sobre el paisaje se cierne una estructura enorme y compleja llamada Defufa. Es un templo kushita, construido aproximadamente en la misma época que los egipcios crearon sus primeras pirámides y los bretones Stonehenge. Según el arqueólogo Salah al-Din Mohammed Ahmed, eso lo convierte en una de las edificaciones más antiguas existentes. La Defufa se encuentra en medio de la antigua ciudad de Kerma, que fue una de las ciudades más antiguas de África. La ciudad se remonta a 2500 años antes de Cristo, hace más de 4000 años. Los bloques de construcción de la Defufa no son piedras, son ladrillos hechos por el hombre, lo cual demuestra que los nubios sabían tanto de construcción como los egipcios en aquella época. Asimismo, cerca de Kerma, un inmenso cementerio que conserva costumbres funerarias elaboradas pone de manifiesto una civilización que ya estaba muy desarrollada en el año 2000 a.C., cuando su vecino más conocido, Egipto, se unía en un imperio liderado por un faraón. En un principio, las dos naciones emergentes eran aliadas y forjaron una relación mutuamente beneficiosa. Solía ser una relación basada en el comercio, y prueba de ello son las representaciones de las tumbas egipcias que muestran a personas de Sudán que rinden tributo, como se ha caracterizado siempre a Egipto, con objetos como pieles de leopardo, monos, piedras preciosas. Gracias a su ubicación en el Nilo, Kerma se convirtió en un próspero núcleo comercial entre el África subsahariana y Egipto, canalizando el ébano, el marfil y animales exóticos hacia el norte. No obstante, la ascensión al poder de Kush realmente estuvo impulsada por una cosa: el oro. Sus vecinos egipcios tenían un apetito insaciable de joyas, ataúdes de pan de oro y máscaras funerarias del tipo que hizo famoso al rey Tutankamón. Gran parte de ese oro se obtenía en las minas de Kush. Los egipcios conocían históricamente Kush como la tierra del oro, y la mayoría del oro del estado egipcio procedía de Nubia, y gran parte llegaba de esta zona y también del desierto oriental hasta el este de Kerma. Los egipcios también valoraban las habilidades que tenían los kushitas como arqueros, y los denominaban el pueblo del arco, empleándolos como soldados mercenarios. Las instrucciones egipcias sobre la lucha constatan la destreza de los kushitas como luchadores. Una tradición que sigue desarrollándose actualmente en Sudán. Las habilidades militares de los kushitas, perfeccionadas al servicio de sus vecinos egipcios, los convirtieron finalmente en un gran imperio como tal. Los kushitas comenzaron poco a poco con incursiones por la frontera para expandir su territorio. Eso enfureció a los egipcios. Aproximadamente en el año 1500 a.C., el faraón egipcio Tutmosis I invadió Kush para acabar con la creciente amenaza y conseguir acceso directo al oro que codiciaba. Su ejército marchó hacia el sur hasta que llegó a una colina de arenisca llamada Jebel Barkal, o Montaña Pura, la cual se convertiría en uno de los lugares más sagrados y disputados en la historia del mundo. Jebel Barkal ha sido durante mucho tiempo un referente en la antigua carretera que sigue el río Nilo. Sin embargo, esta montaña fue mucho más que un hito, tanto para los kushitas como para los egipcios.
Gran parte de la mística de Jebel Barkal se deriva de una insólita torre natural separada de la montaña que se eleva a casi 76 metros de altura. Para los cushitas, la forma fálica del pilar la convirtió en un símbolo de creación y fertilidad. Y según el arqueólogo Tim Kendall, los egipcios añadieron más capas de importancia a la torre de arenisca. Lo que hizo que esta montaña fuera tan poderosa y significativa para los antiguos egipcios fue el hecho de que tenía un pináculo gigantesco en forma de aguja en la cara sur, que les recordaba a muchísimas cosas y que tenía un significado religioso importante. Por un lado, parecía una cobra alzada. Por otro, un rey en pie, Osiris, el primer rey mítico de Egipto. La cobra es la clave. En la mitología egipcia, las cobras tenían una poderosa conexión con la realeza. Las diosas adoptaban la forma de cobra para proteger al rey. Por esa razón, aparecen en las coronas de los faraones, entre ellas la del rey Tutankamón. Tim cree que seguramente fue un alto sacerdote quien acompañaba en la invasión, el primero en ver la conexión. Se declaró Jebel Barkal como la cuna del dios de dioses, Amón, y ofreció una justificación moral al faraón Tutmosis I para apoderarse del territorio cushita. Confirmó el presentimiento del rey de que era el regente legítimo de este lugar. Aquí estaba el centro del dios primigenio que había otorgado, que había comenzado la realeza aquí, y él era el heredero de esa realeza y tenía el derecho absoluto de gobernar Kush. En el transcurso de los siguientes 400 años, los regentes egipcios rindieron homenaje a Jebel Barkal, construyendo templos a su sombra. Y muchos pretendieron capturar la magia divina de la montaña recorriendo un largo viaje hasta Nubia con el fin de ser coronados en este lugar sagrado del nacimiento de Amón, padre consagrado de los faraones. No sabemos con exactitud lo que ocurrió en este templo, pero creemos que el rey vino aquí en su coronación. Entró en esta cámara interior con el dios Amón, representado en una efigie, evidentemente. Aquí los dos, padre e hijo, se unieron con el dios Osiris, el mítico primer rey de Egipto. A continuación, salió del templo, subió los escalones, se sentó en el trono y se convirtió en rey. Se levantó y se situó en el porche, mientras la multitud del exterior lo recibía como el nuevo dios viviente. Al principio, los cushitas se vieron obligados a aceptar la religión de sus conquistadores para poder sobrevivir. Adoraban los templos construidos por los egipcios y acabaron superando a sus conquistadores en la intensidad de sus creencias. La realidad cushita comenzó a construir sus tumbas en forma de pirámides y las joyas de oro encontradas en esas tumbas dan testimonio de su devoción por los dioses egipcios. Isis, Hathor, Amón en forma de carnero. Todo ello lo encontró George Reisner en las tumbas cushitas. Adoptaron una visión del mundo que llevaba mucho tiempo establecida y consideraron que encajaban a la perfección con ella. Durante 300 años, los egipcios ocuparon Kush e impusieron el culto a Amón. Jebel Barkal era el epicentro de ese fervor fundamentalista. La montaña encendió la chispa, que con el tiempo incendiaría Egipto y convertiría a los cushitas en faraones. En la tumba Q1 de El Kurru, Geoff Emberlin y su equipo se han abierto camino por el derrumbamiento que detuvo a George Reisner hace 100 años. Para los miembros sudaneses del equipo, como el capataz Mansur Mohamed Ahmed, este es un suelo verdaderamente sagrado. Estos son mis ancestros.
Mi cultura y mi civilización proceden de ellos. Yo soy parte de ellos. Llegamos tarde. Deberíamos de haber observado y aprendido de ellos hace mucho tiempo. Están al final de su temporada de excavaciones y los fondos de Joff se están agotando. Pero de repente se han encontrado con un hallazgo que lo va a cambiar todo. Todo el tiempo nos preguntábamos si habría 2 cámaras funerarias o posiblemente 3, y descubrimos una entrada a una tercera cámara funeraria interior. Podemos ver el contorno de la entrada perfectamente conservada y que va a dar a lo que fue la última cámara funeraria de esta pirámide. La última cámara, que podría contener un tesoro de objetos funerarios o de huesos de un rey. Sin embargo, acceder a ella lleva tiempo. Un tiempo del que no disponen Joff y su equipo. La ubicación de la tumba revela una pista importante sobre el rey desconocido que la construyó. No sintió ninguna modestia con respecto a su lugar en la historia. Construyó su sepulcro justo al lado de la tumba de uno de los reyes cushitas más importantes. En esta plataforma estuvo el cuerpo de Pille, el rey africano negro que conquistó Egipto. En el año 700 a.C., unos 800 años después de la invasión, Egipto se retiró de Kush. Los nuevos imperios del reino de Tutankamón y Ramsés II se habían sumido en el caos. Los jefes militares de Libia querían el control del norte, mientras que los sacerdotes de Tebas intentaban mantener unido el sur. Los sacerdotes temían que se destruyera su culto a Amón. Sabían que su supervivencia dependía de volver a unir la nación dividida. Así pues, los sacerdotes egipcios suplicaron ayuda a una fuente totalmente sorprendente: su antigua colonia, Kush. Ahí, el joven rey Pille escuchó su súplica. Era un seguidor devoto de Amón y estaba dispuesto a luchar por su dios. Prometió repeler a los reyes libios, muy seguro de que Amón estaría de su lado y no podría perder. Sus ejércitos avanzaron hacia el norte por el Nilo, hasta Tebas. Dijo a su ejército: ensartad el arco y soltad la flecha. Que el pueblo de la tierra del norte pruebe mis dedos. Poco tiempo después, los enemigos de Pille imploraron la paz. «Tenga piedad», gritó un rey libio. «No puedo ver su rostro por vergüenza. No puedo soportar su llama. Tiemblo ante su fuerza». El hecho de que Kush pudiera conquistar Egipto fue realmente una historia de David y Goliat. Egipto contaba con enormes ciudades, inmensos templos, cantidades ingentes de personas, mientras que los asentamientos de Kush estaban más dispersos. Así que intentamos averiguar cómo fue posible que consiguiera acumular ese poder militar. En uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia, el rey kushita Pille y sus sucesores se convirtieron en la 25ª dinastía de Egipto. Su reinado fue muy diferente a cualquier otro anterior o posterior. Los faraones kushitas controlaron más territorios que ninguna otra dinastía. Abarcaba desde la actual ciudad de Jartum hasta el Mediterráneo, y se convirtieron en los rivales de los poderosos asirios y griegos. Este imperio construido en oro estaba ahora en el poder gracias a sus creencias religiosas y su destreza militar.
El poder político siempre estuvo conectado a las creencias religiosas. Para convencer al pueblo de que tenías el derecho a gobernarlos, tenías que ser religioso. Y se aprovechaban de eso para controlarlo todo. Las minas de oro, las rutas comerciales y todo. Pille reinó desde Kush durante aproximadamente 12 años, antes de entregar la corona a su hermano pequeño Sábaco. Ambos ganaron fama de líderes fuertes y piadosos. Se hicieron famosos por su piedad y su magnanimidad. Por ejemplo, no asesinaban a sus prisioneros, los perdonaban, los ponían a trabajar, a cavar canales. Eran unas características totalmente inusuales en los antiguos reyes. Pille y Sábaco allanaron el camino a otro faraón cushita, Taharko, quien luchó contra los enemigos de Egipto más allá de las fronteras del imperio. Aproximadamente en el año 700 a.C., llegó incluso a salvar Jerusalén y el templo del rey Salomón de un asalto de los asirios. Debido a este acto, que está registrado en el Antiguo Testamento, los historiadores hebreos elogiaron a Taharko como el salvador del pueblo. Al igual que los regentes egipcios, Taharko se vinculó a la montaña sagrada. Sin embargo, puso su propio sello en el lugar sagrado. Una inscripción que en su día estaba cubierta por láminas de oro. Era la declaración de Taharko de su propia divinidad y un mensaje desafiante dirigido a los asirios. Los llamaba beduinos. Yo, Taharko, el buen Dios, el rey del Alto y Bajo Egipto, que vivirá eternamente, he destruido a los beduinos de Asia y he reducido a los habitantes del desierto de Libia. A pesar del duro discurso de Taharko, al final de su reinado quedaba muy poco territorio de Egipto bajo su control. Los asirios persiguieron a Taharko con invasiones, y sus fronteras acabaron por retroceder hasta Tebas. Sin embargo, Jebel Barkal continuó bajo el control cushita. Y allí, según Tim Kendall, Taharko eligió un lugar especial para ser enterrado y pasar la eternidad, repleto de importancia religiosa y astrológica. Si subimos a la cima del Jebel Barkal, podemos ver la pirámide de Taharko a lo lejos. Y el día de Año Nuevo, que era más o menos el 31 de julio, el sol parecía elevarse directamente sobre la tumba del rey. 3 meses y medio después, si subimos a la cima de la pirámide de Taharko mirando hacia Jebel Barkal, el sol se pone directamente sobre el pináculo y el pináculo parece el dios Osiris. La puesta de sol simboliza la muerte del dios. Es exactamente en la época en la que el Nilo mengua, cuando la fertilidad concluye y el dios está destinado a morir. Así pues, nace el día de Año Nuevo. Muere 3 meses y medio después, cuando el Nilo merma, resucita cada año y vuelve a nacer millones de veces un año tras otro. Después de que Taharko se enterrara aquí, decenas de miembros de la realeza nibia lo siguieron. Finalmente, Nuri se convirtió en la mayor necrópolis de pirámides de Kush. La constelación de sucesos que se dieron aquí es una locura. Tenemos las pirámides, tenemos las cámaras funerarias, probablemente sin excavar. Tenemos decenas de reyes, decenas y decenas de reinas, princesas y príncipes. Sin embargo, no sabemos prácticamente nada de ellos, de su época, de su lugar, de este momento. Pierce Paul está empezando a desvelar los secretos de Nuri, pirámide por pirámide. En las profundidades de la cámara funeraria, busca cualquier indicio que confirme que esta fue la tumba de Nastasen, un monarca cushita que derrotó una invasión del Alto Egipto. Cuando Pierce Paul y Christine entraron en la tercera cámara funeraria interior, consiguieron la prueba que necesitaban. Creo que está pintado de cáscara de avestruz. Ah, no, es un fragmento de un sapti. Un sapti,
una pequeña estatua destinada a ayudar al rey en el más allá y que porta el nombre de Nastasen. Afortunadamente a los antiguos nubios y egipcios les gustaba poner su nombre en las cosas porque si se olvidaba su nombre era como si no hubieran existido. El equipo encontró 6 shavits con el nombre de Nastasen, pero ese es solo el principio de lo que su tumba sigue escondiendo. Creo que el gran momento de comprensión de lo que teníamos realmente en la pirámide de Nastasen fue cuando Pierce Paul me dirigió hacia la tercera cámara de la parte posterior. Estábamos enfocando con las linternas a nuestro alrededor y señaló un pequeño nicho en la pared posterior y la luz de la linterna captó trocitos de oro en el nicho que llevaban ahí siglos y siglos y siglos. Fue increíble. Fue cuando me di cuenta de que había como oro disperso, que era una sepultura intacta. La lámina de oro del nicho revistió en su día estatuillas que acabaron por disolverse en el agua. Sin embargo, es el agua la que seguramente garantice que había algo en el nicho. Por lo general, cuando encontramos un nicho en una tumba, está vacío. Alguien ha estado ahí antes que nosotros. Si alguien hubiera estado en esa tumba para robarla, lo lógico es que se hubiese llevado las cosas doradas que había en la repisa. Estas motas preciosas podrían ser el indicio de que hay algo más en la cámara funeraria, algo incluso más insólito que el oro. En medio de la tercera cámara hay un montículo enorme y está rodeado de piedras. Concuerda mucho con el tamaño de una persona. Mide aproximadamente 1,80 m de largo y 1 metro de ancho, y tiene una pila de piedras alrededor. El montículo de arenisca podría ser el sarcófago de Nastasen, pero el equipo tendrá que esperar hasta la próxima temporada para averiguar si el cuerpo momificado del faraón sigue tendido en el interior. Es increíble tener la esperanza, que quepa la posibilidad de que algo como una tumba intacta y su rey estén ahí. Eso es increíble. Piensen en la última y gran cámara funeraria intacta que se excavó en el antiguo Egipto. Fue la de Tutankamón. Esa fue la última gran cámara intacta. Ahora multipliquen a Tutankamón por todos los faraones que se enterraron en Nuri, y el resultado es pasmoso. Pierce Paul espera que la tumba de Nastasen ayude a resolver un misterio que lleva décadas intrigando a los investigadores. ¿Por qué su última voluntad fue que lo enterraran aquí? Después de Nastasen y después de 400 años de reyes enterrados en Nuri y seguramente cientos de años de reyes enterrados en el Kurru con anterioridad, las cosas cambiaron. Se trasladaron al lugar donde estaban enterrados los reyes. Algo sucedió ahí. No se elige y se cambia sin un motivo. Así que quizás podamos saber sobre ese cambio y sobre los cambios que se produjeron en el reino de Kush en aquella época. Han pasado aproximadamente 100 años desde que se descubrió la tumba de Tutankamón. Sin embargo, los arqueólogos siguen esperanzados y buscando. Y durante ese proceso continúan descubriendo nuevas revelaciones sobre esas antiguas culturas. De regreso a El Kurru, el descubrimiento de la tercera cámara, la cámara funeraria, ha emocionado a todo el equipo. Si bien lo que acaban por encontrar en el interior no es lo que ninguno se esperaba. Una tumba vacía, inacabada y sin utilizar. Es una señal de que los feudos políticos pudieron dividir a la familia real kushita. Esta pirámide es bastante posterior a las demás pirámides descubiertas aquí en el Kurru y plantea una pregunta interesante sobre cómo encaja en la historia de Kush. La pirámide no utilizada podría significar que el poder se trasladó a otro lugar antes de que se enterrara al rey. Es gratificante encontrar tesoros, al igual que la historia que se puede contar por lo que no se ha encontrado. Se puede tratar de un descubrimiento en el sentido de encontrar algo espectacular, de encajar todas las piezas del puzzle que te ayuden a entender otra época y otro lugar. Parte de ese puzzle es lo que ocurrió después del traslado de El Kurru y Nuri. Se ha invitado a Joff a que ayude en un yacimiento próximo de una época bastante posterior del Imperio Kush, y se ha llevado consigo a algunos amigos de alta tecnología. Esta es la aldea de Zuma, el yacimiento de un noble túmulo construido aproximadamente 1000 años después de que muriera el faraón Taharko. Fue el ocaso del imperio. Una nación africana rival estaba a punto de acabar con los kushitas para siempre, y el cristianismo muy pronto transformaría también la religión.
Hola, Joff. Sí, Mahmoud. Hola, Joff. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Tengo algo aquí para que veas. Acompáñame. En Zuma, el amigo de Joff, Mahmoud Al-Tayed, ha hecho un importante descubrimiento. Joff, ahora nos estamos aproximando a la cámara funeraria. Vale. Te la enseñaré. El diseño de esta tumba de arenisca blanca es diferente al Q1. Aquí un túnel conduce hasta un pozo con cámaras funerarias debajo. Joff pone a trabajar a uno de sus robots. Aquí no hay oro. Los objetos funerarios rotos indican que esta tumba, al igual que la mayoría de las tumbas cushitas, ha sido saqueada. Sin embargo, para los arqueólogos sigue siendo un tesoro de pistas sobre esta cultura misteriosa. Asombroso. ¿No es increíble? Vale, ahí detrás tenemos una jarra de cuello largo. ¿Es otra variedad de jarra de cerveza? Vamos a desplazarnos hacia la derecha. Hay una olla al lado de una copa. ¿Y qué hay dentro de la copa? Es una piedra. Que ha caído perfectamente dentro de la copa. Sí. Vaya. Parece como si la pared de ladrillo y argamasa se hubiese construido ayer, pero es tan antigua como la tumba y ha estado protegida de los elementos durante 1500 años. Voy a ver si conseguimos una buena visión de la sepultura en sí. Finalmente, Joff ve los huesos de un rey, o al menos un noble, enterrado para descansar en esta tumba. Este es solo el principio. Se requerirán años de análisis para descubrir su lugar en la historia de Sudán. Soñaba con descubrir algo extraordinario. Y realmente ha sido fantástico hacer tal hallazgo. Un sepulcro de reyes. Si pudiera hablar con él, le preguntaría, ¿quién eres? ¿Y qué importancia tiene este lugar en el que estás ahora enterrado? Es un descubrimiento de la calidad que soñábamos. Y me ha alegrado mucho que Mahmoud lo haya compartido con nosotros. Evidentemente, me habría gustado hacerlo a mí. Proporciona un gran modelo de lo que podríamos descubrir aquí, en el Kurru. Cuando se creó la aldea de Zuma, la influencia de Egipto había menguado. Y los reyes de Kush ya no construían grandes tumbas de pirámides. Su cenit como faraones duró menos de un siglo. Pero en ese breve periodo, este pequeño reinado derrocó a un gigante y ocupó su lugar entre los grandes imperios del mundo antiguo. Ahora, gracias a los estudios que se están llevando a cabo en Sudán, el imperio de oro de los faraones negros está saliendo de las sombras para siempre.